¿Alguna vez le diste de comer a un bebé? Si no lo hiciste, con toda seguridad que tú sabes cómo se alimentan los bebés. Los primos, los amigos, pues ellos tienen bebés y tú viste de que los bebés no comen lo mismo que nosotros comemos, ¿verdad? Ellos comen papillas, comen alimentos licuados, pero nosotros ya comemos alimento sólido, pero eso tuvo un proceso. En la vida espiritual sucede lo mismo. Cuando nos encontramos con Jesús, somos unos bebés espirituales y debemos crecer en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entrar en ese proceso? Solamente aquí en tu programa Código Abierto, a la luz de la Biblia, podremos aprender cómo se desarrolla esto y la importancia de que nosotros entremos en ese proceso de crecimiento. Bienvenido. Bien amigos, como ya lo mencionamos, pues sí estamos acá listos para aprender a la luz de la Biblia cómo nosotros tenemos que tratar a las personas que recién están naciendo en la iglesia. Y para eso tenemos invitados que están ya con nosotros, a quienes vamos a darles una cálida bienvenida. Está con nosotros Daniel, por este lado nos acompaña Marco y también Clara. Bienvenidos y a ustedes, como siempre, la mejor de las bienvenidas. Pidamos pues juntos la presencia de nuestro Dios poderoso para que podamos tener entendimiento en su palabra y podamos ser nutridos, tengamos una experiencia muy bonita con Él. Marco, por favor, guíanos en oración. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por este hermoso día, Padre. Al despertar al lado de nuestra familia, nuestros amigos, seres queridos, estamos henchidos, Padre, y reconociendo también que tú eres nuestro Dios que nos ama. Queremos rogarte en esta hora que tú puedas descender a este lugar para inspirarnos y para hablar solamente tu palabra, Padre. Bendice este programa, bendice los corazones de cada persona que nos está escuchando. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así es, realmente necesitamos la presencia de nuestro Dios pues para poder tener sabiduría y entendimiento en su palabra. Porque decíamos al inicio del programa que así como es la vida física, donde nacemos, crecemos y todo tiene una etapa, pues sucede lo mismo con la vida espiritual. Y Dios nos da algunas recomendaciones para que nosotros sepamos qué hacer en cada etapa, ¿no? Sepamos cómo nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra también tiene que ser ministrada con suavidad. ¿Dónde podemos aprender las estrategias si no es conociendo las Sagradas Escrituras? Y la Biblia es clara y justamente, ¿verdad? Clarita nos habla de cómo nosotros podemos aprender a comer esta palabra y también aprender a ministrarla a otros, ¿no? Tenemos registros bíblicos de los cuales también podemos aprender. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 25, el verso 35 en adelante, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Jesús es claro cuando expresa estas palabras: si has hecho esto, pues, me lo has hecho a mí. Cada necesidad que tiene el ser humano debe ser suplida. No podemos nosotros ir directamente con el evangelio a golpear el rostro de alguien y condenarlo de tal forma que ¿verdad? En vez de que nosotros hemos sido un puente para acercarlo a Cristo, hemos sido una pared, una piedra de tropiezo. Ministrar las necesidades, ir paso a paso, de manera secuencial, es importante para dar el evangelio, porque son las buenas nuevas, no es un castigo, no es una riña, no es un golpe, tiene que ser un evangelio de amor, de verdad, el que se debe presentar. Uh-huh. Bueno, el sentido del proceso, ¿no? Es en realidad el crecimiento lo que va a mostrarnos cuándo debemos hacer tal vez más grande nuestro empeño por hacer saber a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos, en el sentido de un estudio bíblico, cuando nosotros podemos ahondar tal vez más en alguna enseñanza bíblica. El versículo es claro, ¿no? La necesidad se va a presentar en cualquier momento, pero las doctrinas van a permanecer. Es verdad que las doctrinas en un entendimiento total a veces son complicadas,
pero en el proceso se hacen menos complicadas, ¿no? Y podemos entenderlas mejor. Ahora, Katy, como padre, sé que a los niños, aún en mis 3 hijos, es diferente la etapa hasta donde ellos pueden asimilar alimento líquido, leche, ¿no? Y cuándo empezar a darles alimento sólido. De igual forma, en la iglesia, en los estudios bíblicos, cuando tenemos algún amigo para enseñarles el Evangelio, como dijo Clarita, buenas nuevas, ¿verdad? Decirles que Jesús murió por nosotros y nos ama, también debemos de darles en esa secuencia el alimento a ellos. Esa es la figura, ¿no? La figura bíblica, los bebés, ¿no? Que toman leche, primero, después una papilla, después algo más sólido, y de pronto primero no pueden ni comer solos, ¿no? Y después ya poco a poco es una figura muy ideal, ¿no? En el crecimiento espiritual también. Hace referencia a esta misma figura en la Sagrada Escritura, en 1 Corintios 3:2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es progresiva la verdad. Así como la verdad es progresiva, la revelación es progresiva en la Sagrada Escritura, el hecho de que yo la conozca también. Y para un nuevo converso, conocerlo, tiene que haber un proceso. Y utiliza nuestra lección, que estamos repasando, una interesante ilustración. Puedo conocer a alguien, yo me he entusiasmado con profecías, sé las verdades, hablemos de la marca de la bestia, yo le presento a aquel, estoy lastimosamente pues dañando la fe, ese nacimiento que él tendría que tener, dando un alimento tan sólido, tan fuerte que difícilmente lo va a asimilar y más bien va a tener un rechazo. Deberíamos nosotros ser espirituales, claro, muy entregados al Señor para discernir esto y sin duda nos va a capacitar para dar esta verdad. ¿Cuál ha sido la experiencia de, no sé, de Daniel? ¿Quién llegó después a la iglesia? O sea, no nació, o los 3 nacieron en la iglesia. Los Yo, 3. gracias a Dios, nací. Nació, gracias a Dios, dice. También nací en la iglesia. Nació en la iglesia. Yo no. No naciste en la iglesia, ya. Entonces a Clarita le vamos a preguntar. Clarita, ¿cómo fue en tu caso, digamos, no? ¿Cómo fue el proceso de la leche? Porque uno de entrada, como tú dices, no puede asimilar el alimento sólido. No sé si te ha pasado, pero en varios momentos, en mi caso también me costaba asimilar algunas doctrinas, pero por fe las aceptas, pero luego las entiendes, digamos. Bueno, pero en tu caso. La tía que tengo es adventista, bueno, ahora yo también, por supuesto, pero en esas épocas, en mi adolescencia, ¿no? Así que me dijo ella, vamos a la iglesia, yo acepté. Muy intrigada, ¿cómo será la iglesia? Me fui de polera, de pantalón, de tenis. Ella no me dijo nada, cómo tenía que ir. Solamente me invitó y fuimos, yo acepté de buena gana. Mis hermanas fueron conmigo. Entré y vi todas las personas dentro del templo con faldas, a las damas, con corbatas, saco a los varones, diferente lugar. Me senté y mi primera experiencia en la escuela sabática, el profesor dijo, bueno, la Biblia dice que no debemos comer carne. Yo comía carne, la de chancho, no debemos tomar café, no se debe tomar té, y fue enumerando todo aquello. Y yo me miraba a mí misma. No se asusten los que están siguiendo el programa. Y yo me miraba a mí misma, pero hago todas esas cosas. Pero lo que a mí me ayudó, ¿sabes?, al recepcionar esas verdades, que utilizaba ciertamente la Biblia. Me fue chocante al principio, pero fue utilizando la Biblia y dije, no, me intrigó. Me chocó al principio, pero vi que eso estaba en la Biblia y sentí ganas de continuar estudiando el por qué no debería ser aquello. Esa fue una primera experiencia. Y sabes, te cuento otra. Ahí podemos ver que no hubo tacto, ¿no? Correcto. Podemos ver que te querían dar alimento demasiado, tal vez para persona adulta, ¿no? Correcto. A un bebé. Ahora, mire, una actitud fue esa. Yo continuo yendo a la iglesia, porque era adolescente, me intrigó mucho querer conocer. Pero recién, justo el fin de semana que pasó a la iglesia que asistí, la diaconisa me dice, esto se han olvidado en el templo, alguien lo ha dejado. ¿De quiénes? No sé. Pero en realidad, dice, la maestra se acercó, alguien entró a la iglesia, por favor, sáquese los aretes, no está bien, es pecado. Lo dijo de una forma hiriente, no le dijo con tacto, no le dijo con amor. La persona disimuladamente se puso de pie, salió dejando su propia bolsa y no regresó más. Las actitudes, ¿verdad? Esa mi experiencia que te conté y la segunda, son distintas. Ahora, ¿de qué depende? Vamos a hablar poco a poco de una madurez espiritual. Depende mucho, considero, de cómo nosotros
estamos ministrando esa verdad única. Ambas son todas las verdades que estamos dando, pero cómo la estamos dando, y eso es importante, ¿no? El tacto, de manera secuencial, con amor. Debe cuidarse eso en nuestra iglesia, claro. En el Evangelio. Porque Jesús hace hincapié, ¿no es cierto? Él justamente dice, no es bueno darle a una persona que es un bebé todavía darle alimento sólido. ¿A qué se está refiriendo justamente en esta parte? ¿A qué se refiere o qué quiso decir Jesús, no? Porque dijo, estas personas todavía no están aptas para recibir este tipo de alimento. En el caso, por ejemplo, de la amiga que fue y dejó la bolsa, ella no estaba todavía apta para recibir cierto tipo de alimentos, porque sabemos que todo tiene en la vida un proceso, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia ahí. Una señora conocía el Evangelio recién, una tía la trajo, una tía ya mayor, y la tía le dijo que vamos a ir a la iglesia. Y en la iglesia necesitamos vestirnos como para una fiesta. Y seguramente la señora se preparó, se alistó y se fue como a una fiesta. Cuando se encontraron en la iglesia, se sorprendió, ¿no? Le dije, ¿pero por qué te has venido así? Pero este es mi traje para una fiesta. Bueno, entonces vamos a la fiesta. Y ella entró con la señora a la iglesia y los hermanos seguramente se habrían sorprendido. Gracias a Dios, una iglesia receptiva. Vieron que ella venía acompañada, la recibieron bien, la hicieron sentar. Pero ya cuando terminó el culto, la iglesia, ella se fue a su casa. En la tarde, esta misma tía se fue y le dije, yo me he equivocado. Yo debía explicarte bien qué tipo de fiesta era la que tú tenías que ir. Entonces ella dijo, ¿y cuál era? Yo también me he sentido un poco incómodo porque parecía que la fiesta no era tan fiesta, ¿no? Pero realmente fue una fiesta, conocer a los hermanos, conocer a Jesús. Yo pienso que el proceso, como dice nuestra lección, el proceso debe ser un proceso de amor. No podemos exigir aquello que tal vez a nosotros nos exigieron en nuestro tiempo, en este tiempo a otras personas. No podemos marcarlas en lo que nosotros pensamos por aquello que ellos están pensando todavía, ¿no? Principalmente por tu propia experiencia, ¿verdad, Daniel? Porque hay muchas cosas en las que con toda seguridad, por más que hayas nacido en la iglesia, pues Dios ha ido transformando en tu vida, ¿verdad? Correcto. Correcto. Porque, por ejemplo, la lucha con el paladar, con los gustos que tenemos. Correcto. Con toda seguridad, entonces, ¿en qué medida tu experiencia pues te ayuda a entender a los otros? Correcto. Mire, nosotros decimos que tenemos que tener un estilo de vida diferente, saludable. Y lo que tú dices, Katy, del paladar. Hay muchos de nosotros que todavía no hemos vencido la leche en el paladar, pero sí nos sabemos las 28 o 30 o 50 enseñanzas de la iglesia, pero que en las 51 estamos mal todavía. Nadie puede venir a decirme, y yo no puedo tratar a alguien diciéndole que eres un pecador o estás mal. Seguramente está tomando leche en ese momento y necesitará un alimento más fuerte, más consistente más adelante, ¿no? Muy bien, amigos, realmente podemos ver que a la luz de la Biblia pues tenemos esperanza. Hay muchas luchas que todos tenemos como humanos, pero es Dios quien realmente hace los cambios y es Él el que nos da la leche en su debido momento. Pidámosle sabiduría a Dios para que nosotros podamos trabajar en equipo con Dios y podamos ser efectivos en esa administración que podamos dar a las personas que necesitan de Dios. Tenemos mucho más de Código Abierto más adelante. Amigos, si tú realmente estás empezando a conocer de la palabra de Dios o de pronto tienes algún interés y bueno, algún hermano de iglesia por ahí te ha dado la lista del no hagas esto, no hagas aquello, pues no te preocupes porque todo tiene un proceso y Dios es el que va guiando los procesos, así que como Marquito, ¿verdad? Nos va a aclarar un poquito más a la luz de la Biblia.
¿cuál es la recomendación de Dios en estos casos para que ustedes queden tranquilos y nosotros también? Porque igual tenemos muchas cosas en que seguir cambiando, ¿no? Sí, sí, Sandra, es importante, ¿no? Y bueno, es bueno saber también que la iglesia tiene un estudio lógico y secuencial, ¿no? Como nos enseña la lección, es el estudio de la fe de Jesús. Uno puede ver en las experiencias personales que cuando uno llega con ese estudio, en las diferentes campañas ve a las personas transformadas, entregarse a Jesús, ¿no? Y bueno, es importante luego pasar al alimento más sólido, ¿no? Recordemos que Jesús un día estuvo alimentando a muchas personas al día siguiente lo siguieron, queriendo alimentarse un poco más, queriendo buscar alguna ventaja tal vez, necesidad, y Jesús ahí les habla de que quien comía su carne, quien bebía su sangre podía ser alimentado, ¿no? Y tal vez era muy fuerte para ese entonces esas enseñanzas, y por eso vemos que muchos discípulos inclusive dejaron a Jesús, ¿no? Por eso es importante siempre enfatizar el amor a Jesús, enseñar secuencialmente a las personas que van a asistir, que asistieron a las campañas donde estamos trabajando. Porque el que hace los cambios es Dios, ¿verdad? Él es quien hace los cambios. En cuanto ya uno tiene una relación con Jesús, empieza a conocer verdades y un día van a ser probados, ¿no? Es una responsabilidad ser hijos de Dios, y bueno, todo se basa en la palabra amor, y la palabra amor es una acción, ¿no? Y al final no solo basta decir yo amo a Jesús, sino tenemos que entrar en acción, y eso es evangelizar, eso es preocuparse por las personas, asistir a las personas, asistir sus necesidades, y poco a poco empezar a conocer a ellos, visitándolos, siendo su amigo, compartiendo experiencias diferentes, diversas, para luego que ellos ya, así como vemos en Lucas, muchos en la semilla esta empezaron a dar a 100% inclusive los frutos. Es decir, que ahora después del proceso de la leche, pues nos invita también a comer carne. ¿Cómo se puede, la carne de Dios, ¿no? Pero ¿cómo se puede entender eso, Clarita, si nos puedes aclarar? Justo este pasaje está en el libro de San Juan, el capítulo 6, voy a leerlo, el verso 54 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Sin duda, no conocía nada del Evangelio, fui ingiriendo leche espiritual, pero mi crecimiento tiene que ser progresivo, no puedo quedarme estática. Ser un bebé espiritual toda la vida. No puede ocurrir, algo está funcionando mal ahí. El Espíritu Santo ahora me capacita cada vez más, la verdad se hace más sólida, la comida, como dice acá, conocer más a Jesús, de poner el yo a un lado y decirle, Dios, tú estás conmigo, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, aquella persona que fue conociendo la verdad, llegará un momento donde esa aceptación tendrá que ejecutarse, va a ser probada, va a producir acción, como dijo Marco hace un momento. ¿Será posible que una persona pueda permanecer bebé mucho tiempo, unos 30 años, digamos, 20 años? ¿Habrá algunos parámetros con el tiempo, como mencionaba Daniel? Bueno, el proceso tiene que tener un cambio. No podemos hablar de un proceso si no hay un desarrollo, un crecimiento. Estaríamos hablando tal vez no de un proceso, sino de una enseñanza. Las enseñanzas tienen que ser parte de un proceso. Nosotros necesitamos entender que si, como dijo Clarita, que si no está creciendo, algo estamos haciendo mal. Algo está funcionando mal o algo no está funcionando, porque tiene que haber un crecimiento. No podemos tener la alegría de una iglesia creciente si nosotros permanecemos en el mismo nivel. ¿No? ¿Y cómo se puede medir eso? ¿Cómo se puede medir ese crecimiento en uno mismo y bueno, ver también en los demás, ¿no? Aquí en la lección enfatiza eso, ¿verdad? Que es importante cuando vayamos a hacer las visitas, el estudio bíblico, empezar a preguntar. Y dice claramente preguntas abiertas, ¿no? No cerradas para un sí o un no, ¿no? Preguntar cómo está su vida, qué está aprendiendo, qué le parece lo que está aprendiendo día a día, ¿no? Está cambiando su vida, tiene una diferente percepción, está descansando, tiene un gozo en el corazón para que ellos puedan compartir, ¿no? Así como lo hizo Dios en Génesis, por ejemplo, 9:3, Él preguntó a Adán y Eva, ¿no? ¿Dónde estás tú? Mateo pregunta a los que estaban discutiendo quién iba a ser el primero. Hacer preguntas abiertas yo creo que es importante para saber en
en qué etapa están en este crecimiento espiritual. Me parece importante, lo de las preguntas. Ahí nos podemos quitar prejuicios, ¿no?, ante nuestros hermanos tal vez menores o mayores, porque ahí podríamos saber si realmente ha entendido la cuestión de la salud, la cuestión doctrinal, si realmente lo ha entendido. Preguntas abiertas, como dijo Marco, ¿no? Me parece muy importante. Cuando consideramos la vida del cristiano, primero está la aceptación a Cristo, no hemos dicho esto. Luego, a medida que pasa el tiempo, es una verdad progresiva, el alimento se hace más sólido. Ahora tiene que haber cambios y también eso es visible. Es verdad que vamos a tener una conversación, va a revelar a aquel que está estudiando la Biblia respecto de su propia vida, pero nosotros vamos a ver cambios. Imaginémonos, ya hemos aceptado la Biblia como palabra de Dios, creemos en la Trinidad, aceptamos a Jesús como Dios y otras creencias que la Biblia la va sustentando. Pero va a llegar un momento, tiene que guardar el sábado, tiene que dar el diezmo, tiene que dejar ciertos alimentos. Va a irse viendo esos cambios en la vida de este cristiano. O hay verdades que tal vez a él le causen cierto conflicto. Cada uno seguramente hemos tenido nuestras luchas, los que nos están escuchando tienen sus propias luchas. A medida que estas van a ser, verdad, vencidas con oración, con más estudio de la Biblia, su fe va a ir madurando, se van a hacer más fuertes. Ahora nosotros como iglesia también, es verdad, tenemos programas ya instituidos, son sólidos, pero no podemos dejar de suplir estas necesidades. Habrá llegado un momento donde la fuerza del ser humano no sea posible, no lo capacite para vencer una prueba. Tenemos que seguir acompañando lo que hemos leído en Mateo 25. Tal vez haya un retroceso, pero seguimos acompañando. El proceso de la evangelización es verdad que es secuencial, va buscando necesidades y a medida que él va venciendo estas pruebas, estas verdades, la va a ir asimilando, no debemos dejar de apoyar a nuestros hermanos, a aquellos nuevos conversos. Ahora, Sandra, recuerdo que la lección enfatiza que en las iglesias hay un plan de acción, ¿no?, fijo, pero dice la lección que no debemos siempre basarnos en eso, porque hay algún momento, alguna persona necesita saber algo, ¿no? Y recuerdo en un sábado cuando estaba dando la lección, alguien me preguntó, empecé a hablar de la iglesia de la Odisea, le dije, lamentablemente somos tibios los que vivimos ahora, ¿no? Y una hermana me dijo, y hermano Marco, ¿qué es la iglesia de la Odisea? Ella estaba empezando a asimilar poco a poco el alimento, solamente la leche, y la lección dice, y bueno, es algo que nos llama también para reflexionar, que en la iglesia deben haber personas ya capacitadas, ¿no?, para ese momento, entrenadas, ¿no?, para que ese momento que alguien precise, ellos pueden estar asistiendo a esas personas. ¿Y esto cómo nos hace reflexionar a nosotros para estar listos, ¿no?, ante este tipo de situaciones? Porque vemos hoy en día que en la sociedad hay mucha necesidad, ¿no? De hecho, las personas ya quieren conocer más de Dios. ¿Y en qué medida todo lo que estamos aprendiendo pues nos ayuda a prepararnos más o a pensar en qué lo tenemos que hacer? Bueno, la necesidad, hay varias enseñanzas que tenemos que dicen que debemos suplir las necesidades para poder mostrarles a Dios. Pero no podemos olvidarnos como primer paso suplir necesidades. En el proceso vamos a tener que seguir supliendo necesidades, ¿no? Vamos a tener que seguir dando leche a algunos de nuestros estudiantes o hermanos en la iglesia. Necesitamos crecer en ese sentido como iglesia, ¿no? Como personas, en mi propia familia. Yo no puedo pensar que porque hago el culto todos los días en mi casa, mis hijos se van a salvar. Yo tengo que empezar a ver si realmente están agarrando las enseñanzas. Yo no puedo creer que mi iglesia, porque tengo mi clase llena de escuela sabática, todos están entendiendo. Yo tengo que hacer evaluaciones y ver las necesidades que ellos tienen para que para que ellos puedan crecer y nosotros también, ¿no? Pienso que va a ser un punto interesante en la lección de la escuela sabática, lo práctico, ¿no? Lo práctico, ¿qué voy a hacer yo ahora con las personas que están creciendo a mi lado? ¿Alguna experiencia o algún testimonio, ya casi para finalizar, donde tuvieron la experiencia de no sé, una persona ganada, digamos, donde Dios ha ido guiando paso a paso? Bueno, también será una experiencia propia, ¿no? Hasta el último trimestre, hasta la lección del último trimestre de 2011, yo entendí realmente la salvación por gracia. Soy adventista de nacimiento. Tantos años, queridos amigos, que estoy en la iglesia, muchas veces predicando esto, ¿no?
pero es difícil, ¿no? Y bueno, las personas que nos escuchan, es importante el alimento, empezar a conocer las verdades. Y yo entiendo que debemos de humillar nuestra vida al Señor, y Él es el que obra, ¿no? O sea, no todos los que empiezan a asimilar, a conocer a Dios, empiezan a ganar gradualmente o muy rápido las enseñanzas, ¿no? Yo aprendí de 100 hace poco y entendí realmente que Jesús es quien da la salvación. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, para finalizar, pues, Daniel, nos gustaría que puedas hacer una invitación a las personas a que asuman este compromiso, pues, de todo lo que hemos visto a la luz de la Biblia, y a los amigos que están siguiendo la programación, pues, que también puedan ser parte de este grupo de personas que queremos hacerle el bien a las demás personas. Claro que sí. Necesitamos, y utilizo mucho esa pregunta, necesitamos entender que tenemos a una iglesia con seres humanos, con debilidades, con necesidades. Necesitamos entender que las personas que vienen a la iglesia por primera vez no conocen ni siquiera quién es el que está a su derecha o a su izquierda. Como cristianos debemos atender sus necesidades, debemos hacerlos crecer en lo que enseñamos como doctrina, como iglesia, pero sobre todo necesitamos ver que nuestra iglesia va a ser una iglesia contenta, feliz, alegre, cuando todos sepamos respetar nuestro crecimiento espiritual. Algunos tomando leche, otros comiendo papilla, otros teniendo un alimento más sólido. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Daniel, igualmente Clarita y también Marco por sus testimonios. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguir nuestra programación. Recuerden, el crecimiento lo da Dios. Nos reencontramos en un siguiente programa.